Y pues nada, una vez más les doy la bienvenida a todos los que han querido acercarse hoy al patio de la Universidad de las Hespérides a nuestro ciclo del libro, que hoy cumple su cuarta sesión con Michi Strausfeld. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Encantada. Bienvenidos también a los que nos siguen a través del streaming. Buenas tardes, si están en... No, buenas tardes sería en Asia, ¿no? Aquí sería buenos días también en Latinoamérica. Pues como decimos siempre, este ciclo del libro es la primera actividad que acoge la Universidad de las Hespérides a través de la Cátedra Vargas Llosa. Es un ciclo que lo que persigue es desgranar cada uno de los eslabones de la cadena del ciclo del libro, ¿no? Desde que se origina en la cabeza de su autor hasta que llega a manos de los lectores a través de la librería. En cada una de estas sesiones tenemos a un profesional de primer nivel en nuestro patio que nos ayuda a entender esa faceta de este ciclo. Es una actividad, como saben, con vocación de servicio, con lo cual lo más interesante seguro que no son las preguntas que yo haga, sino las que a ustedes se les suscitan. A las personas que nos siguen online también pueden participar, no solo escribiendo, sino pueden hablar, que se los escucha. En general la gente es más tímida y no lo hace, pero si alguno se atreve es posible, ¿no? Hoy tenemos con nosotros a Michi Strausfeld. La hemos traído para que nos ilumine la parte de la traducción, aunque la realidad es que podríamos haberla traído casi para cualquier otra, ¿no? Porque es autora de ensayo, pero autora, es editora y tiene un currículum muy extenso en las distintas partes de esta industria, ¿no? Ha dedicado más de 30 años en la edición, a ver si lo digo bien, en una de las editoriales alemanas más prestigiosas, Surkamp Insel. Bueno, Correcto. estaba dedicada a la literatura española, latinoamericana y portuguesa. Ha coordinado distintas secciones y actividades en festivales internacionales, tanto en España como en Alemania. Ha sido jurado en numerosos premios literarios y ha dirigido colecciones en distintas editoriales españolas, entre ellas Alfaguara y Ciruela. Yo buscando las notas para la presentación de hoy, le decía antes cuando hablábamos que tengo que agradecerle mucho más de lo que nunca imaginé, porque fue la directora de la colección infantil y juvenil de Alfaguara en aquellos momentos en los que en España era muy difícil encontrar literatura infantil y juvenil de calidad. Teníamos que pues leer cosas que quizás no estaban hechas con tanto esmero y gracias a ellas llegaron a mí y me imagino que a muchos de ustedes y desde luego a muchísima gente más, autores como Mijael Ende, ¿no? Con Momo y la historia interminable, la inolvidable Matilda que nos empoderó a todos de Roald Dahl. Para mí fue un antes y un después leer a S. Hinton con Rebeldes y luego en Ciruela también dirigió una colección que trajo autores a España, por lo menos para mí tan importantes como Amos Oz y muchísimos más, ¿no? Caperucita en Manhattan también pasó por sus manos. En fin, es un privilegio haberla tenido como directora de esas colecciones bueno, para darnos alas, ¿no? a todos nosotros. Tiene un montón de distinciones en Alemania y en España. Leo algunas, como la Orden de Isabel la Católica por la labor desarrollada para difundir la literatura española en Alemania, o la medalla por los méritos de amistad e investigación del Instituto Iberoamericano de Berlín, y en 2012 fue elegida por la Feria de Buenos Aires como una de las 50 personalidades más importantes de la cultura latinoamericana. Como decía, también es autora de ensayo. Les recomiendo mucho Mariposas Amarillas y los Señores Dictadores. Latinoamérica narra su historia, en la que cuenta la historia de Latinoamérica a través de su literatura
y lo que a mí me parece especialmente diferenciador y muy interesante es que intercala muchas anécdotas con los grandes del boom latinoamericano personales, porque ella fue una de las grandes introductoras de la literatura latinoamericana en Alemania. Empezamos a hablar de la traducción y seguro que después irán saliendo el resto de facetas, pero como hoy nos toca la traducción, empezamos por ahí. Está claro que la traducción literaria es vital para que un libro supere las fronteras, sobre todo a países de otra lengua. Y mi primera pregunta, como insisto siempre, esto es un ciclo muy pragmático, es muy práctica, ¿no? O sea, uno entrega su novela a una editorial, la editorial decide que la va a publicar, cuándo entra el traductor, quién decide si entra o no, o sea, cómo un manuscrito que pasa a ser novela en una editorial llega a traducirse a otro idioma. ¿Sí? Bueno, depende de la acogida del libro y de la promoción que hace la editorial de este autor, esta autora y de este libro. Entonces se ofrece a otras editoriales, normalmente a editoriales con las cuales hay un circuito de intercambio, es decir, que muchas casas tienen amistades, todo es muy personal también. Y entonces el libro se ofrece, también están los scouts que trabajan para varias editoriales, leen el libro y lo recomiendan a sus clientes, es decir, que es otra posibilidad. Y si una editorial extranjera entonces decide de comprar esta novela, empieza la búsqueda de un traductor, de una traductora, y uno busca de acuerdo a afinidades, porque normalmente cada editorial tiene unos cuantos traductores con los cuales trabaja regularmente, sabe de sus predilecciones, de sus gustos, y depende, por supuesto, de la lengua de la cual viene este libro. Si es un libro que viene del inglés, pues la cosa es relativamente fácil porque hay muchísimos traductores del inglés. Lo mismo pasa más o menos con el francés. Con el italiano, hablando de España, también la cosa es relativamente sencilla. Ya cuando se trata del alemán, que es mi lengua, la cosa se complica un poco porque no hay tantos traductores que conozcan bien la lengua, que finalmente este es el primer requisito para un traductor, de conocer bien la lengua de la cual traduce. Luego, todo lo que está relacionado con la lengua, la cultura de la cual proviene. Entonces, con el alemán ya la oferta se reduce bastante. Luego vienen otras lenguas, por ejemplo, los del ex-este, es decir, Hungría, Polonia, Chequia, Eslovaquia, que son grandes naciones de una cultura muy literaria muy importante. No son recién venidos, sino tienen un elenco de siglos. Entonces, de allí encontrar un traductor del húngaro, que además es una lengua imposible, cuesta muchísimo, porque claro, el húngaro como el finlandés, como el vasco, se salen de todas las normas. Entonces, encontrar allí un traductor apto y interesado e informado, pues dan bastantes problemas. Entonces, antes se acostumbraba a decir, bueno, si no tenemos traductor directo, lo hacemos a través del francés, porque era el francés que siempre fue la lengua puente entre España y los países nórdicos, entonces se hacía esto. Esto hoy en día está muy mal visto. Entonces está el problema de que grandes obras literarias de estos países no pasan a España, por ejemplo, por falta de traductores. ¿Y cómo estimular esto? Es decir, que las facultades no todas ofrecen
enseñanza en estas lenguas. Es decir, que es una especie de círculo vicioso que hay que ver por dónde atajarlo y cortar, digamos, la maledicción de que no llegan a estudiar. Ahora, por ejemplo, que hay una premio Nobel de Polonia, Olga Tokarczuk, entonces ya, por suerte, en Acantilado tenían ahí en Barcelona un traductor, creo que es traductor del polaco desde siempre, que vivía en Barcelona. Pues suerte. Pero otros libros simplemente no pasan por esto. Y entonces los editores dependen de informes literarios que los traductores muchas veces actúan también de informantes para las editoriales, pero claro, si no conocen la lengua, mal asunto. Y si un editor recibe a través de informes de otros editores amigos de otros países la noticia mía, este libro es fantástico, lo tienes que traducir de una lengua imposible, pongamos. Entonces, ¿qué hace? Primero pido un informe, ya primer problema. ¿Dónde consigo el informante? Bueno, si el libro está traducido al francés, el informe se hace de la edición francesa. Pero esto no soluciona el problema, porque luego, ¿quién me va a traducir? Así que estas lenguas son problemáticas aquí. Y tradicionalmente Francia y Alemania son los países que más abiertos están a la traducción de lenguas posibles e imposibles. En Inglaterra no se traduce nada porque dicen que el inglés es suficiente y el que no quiera, pues pierde. Pero estos países, Francia y Alemania, sirven para dar a conocer. Y sobre todo Francia, porque aquí el francés es lengua muy afín y además muchísima gente habla francés, y con el alemán ya es un poquito más complicado. ¿Y qué necesita un buen traductor literario para hacerlo, ¿no? Estabas diciendo que tiene que hablar bien una lengua, que tiene que conocer esa cultura, pero es importante que escriba, es importante alguna otra cualidad, porque ahora estabas diciendo, es importante que conozca bien una lengua, ¿no? Y yo pienso en uno de los libros que hemos hablado mucho sobre, que luego te voy a preguntar las anécdotas de traducción en su época al alemán, ¿no? Tres tristes tigres de Cabrera Infante, ¿no? Donde a mí se me parece mucho más importante el lenguaje ese de la noche habanera, ¿no? Y de los tugurios que la propia trama. Claro, uno puede hablar bien castellano, pero el lumpen cubano es como complicado, ¿no? Entonces hay que ser muy especializado para ser un buen traductor. ¿Qué cualidades tiene que tener? Tiene que ser idealista, porque de la traducción no se puede vivir porque está muy mal pagada, y en este aspecto más vale saber desde el principio que esto es una profesión imposible para ganarse bien la vida. Por lo tanto, idealismo, requisito número 1. Requisito número 2, ser amante de la literatura, haber leído mucho, porque se necesita un fondo cultural para muchos libros muy amplio, no para todos, pero para muchos libros se necesita un bagaje cultural, y este se adquiere leyendo mucho. Así que yo creo que estas dos cosas son importantes, aparte de efectivamente saber muy bien la lengua y también conocer bastante de la cultura del país de donde se traduce, para entender los guiños, las alusiones, todo lo que implica un texto literario. ¿Te parece que sería interesante que que tuviera algún tipo de carrera tipo filología hispánica, filología inglesa si fuera traductor de inglés, filología de alguna otra lengua, o no es imprescindible bajo tu punto de vista? No sería muy deseable, y digamos, yo sé que hay algunas carreras ya de traducción. En Alemania hay algunas universidades que ya lo ofrecen, y me parece que aquí también
a través de talleres de traducción, más bien no creo que todavía sea carrera universitaria, pero esto hay. Luego están los centros de traducción donde los traductores se reúnen. Aquí en España está Tarracena, bueno, y además está la famosa Escuela de Traducción de Toledo de toda la vida, y ahí la gente se encuentra con otros traductores y se apoyan y se ayudan mutuamente. Digamos, estos encuentros son muy importantes y además normalmente son becas que se dan por 2 meses, por 1 mes, por 3 meses, y todo esto estimula la traducción y hace que la profesión sea un poquito más llevadera, porque también es un trabajo solitario, es decir, que lo mismo que el autor, uno está con el texto a traducir y se queda solo con el texto, los diccionarios y las ganas de hincarle el diente. Entonces un traductor tiene que ser idealista, tiene que conocer el idioma, tiene que conocer la cultura, mejor si tiene además bagajes en alguna cuestión específica si el libro trata de eso. ¿Te parece que con todo lo que hace falta para ser traductor es una profesión que está bien reconocida? No lo suficiente, porque sin las traducciones nuestra vida intelectual sería muchísimo más pobre. Es decir, los libros traducidos son ventanas al mundo, y dado que vivimos en un mundo globalizado, me parece que la traducción globaliza nuestras cabezas y debería ser mejor remunerado, debería ser más reconocida, empezando con que los libros, cuando uno los ve con la portada y todo más, si es un libro traducido, el traductor figura en la página 3 o 4, pero no en la cubierta. Es algo que los traductores siempre reclaman. Muy pocas editoriales lo hacen y solamente lo hacen cuando un traductor está muy reconocido, quizás Miguel Sainz o algo así, pero cuando Miguel Sainz ha traducido a Thomas Bernhard y a Peter Handke, también figuraba en la 4ª página. Y antes todavía más chiquito, es decir, que ahora es un poquito más grande, pero... Y hay premios ahora de traducción, ¿no? Hay premios de traducción nacional, pero digamos en este país sobran los premios y de todo tipo, pero premios a la traducción hay muy pocos. Es decir, que está el Premio Nacional de Traducción, pero que un banco también o una editorial no solamente tenga un premio de novela, sino un premio de traducción, esto no lo he visto todavía. Y sería efectivamente un estímulo muy grande, porque me parece que los traductores son gente, por lo general, modestos, casi son invisibles. En una presentación de un libro, si viene el autor, digamos, polaco invitado, quizás se invite también al traductor, pero si es del inglés, nada, pasan, ¿ya? Y yo creo que hay mucho trabajo por delante. Y ahora, pregunta obligada, ¿la inteligencia artificial crees tú que va a terminar de sepultarlos, ¿no? O sea, de invisibilizarlos, o al contrario, ¿te parece? Te pregunto por la traducción literaria, ¿no? Porque ya sabemos que cualquier texto, incluso jurídico, lo podemos meter y más o menos tenemos una traducción, bueno, que puede ser correcta, ¿no? O fiable. Pero ¿te imaginas a la inteligencia artificial traduciendo Paradiso, por ejemplo, de Leza Lima? Imposible. Pero no solamente imposible, lo que pasa que hoy en día algunas editoriales tienen la extraordinaria idea de decirle al traductor, bueno, aquí ya hemos hecho la traducción por inteligencia artificial, ¿por qué no lo revisa un poquito? Y le ofrecen todavía menos dinero. Entonces los traductores, si son sensatos, y la mayoría lo es, dicen que no lo vamos a hacer, porque esto sí termina con la profesión. Yo creo que
una obra literaria merece, porque la obra literaria tampoco todavía se escribe con inteligencia artificial, o cuando se escribe con IA, uno lo nota. Por lo tanto, de la misma manera como el autor trabaja con la cabeza, con su imaginación, con todo, también es el caso del traductor. Además, el traductor es el que mejor conoce la obra que va a traducir, porque claro, tiene que meterse con todo, en todos los recovecos y ver qué diablos ha querido decir aquí y a qué se refiere, etcétera, etcétera. Con lo cual, opto por el optimismo y digo inteligencia artificial en la traducción, auto. Sí, es como, además tiene como los dobles sentidos, es muy difícil, ¿no? Ya no solo ahora, sino que no sé de qué manera se tiene esto que especializar para que una máquina entienda un doble sentido cuando además hay expresiones que en un idioma significan una cosa y en otro significan quizás hasta la contraria, ¿no? Entonces... Bueno, pero estas industrias son tremendas. Por ejemplo, ellos chupan ahora las traducciones, no pagan nada, ¿ya? Y lo apropian para que sus mecanismos, sus algoritmos lo aprendan mejor. Entonces, ahora hay un movimiento entre los traductores, lo mismo que entre los autores, de decir, necesitamos leyes que nos protejan contra esto. Lo que pasa, hasta que una ley haya pasado su recorrido lento, ya los algoritmos que son muy rápidos han dado 4 pasos más adelante. En este momento yo sé de un pleito en Estados Unidos, en California, donde un grupo de autores hace una queja contra las máquinas me parece que es de Google, donde va el pleito. Entonces un amigo mío argentino está dentro de este grupo y digo, pero esto no va a terminar nunca. Entonces dice, no, estamos bastante avanzados porque es un grupo grande liderado por una agencia grande o varias agencias y lo quieren llevar. Si sale a buen puerto lo vamos a saber y ojalá que sea el caso. Pero también traductores protestan cuando ven que la IA utiliza sus textos. Pero claro, es la lucha de David contra Goliat, Sí. desgraciadamente. ¿Te parece que es el mayor reto que tiene ahora por delante la traducción? Es uno de los grandes retos. El otro reto es que bajan los índices de lectura en todo el mundo y entonces textos exigentes tienen la vida cada vez más complicada. Entonces, que un editor se anime a hacer la traducción de un texto minoritario, pero de alta calidad literario, con los costes y esto y lo tercero y lo segundo, sí que es otro reto. Mientras que el bestseller Ken Follett no va a tener problemas, se traducirá siempre. Cuando antes me contabas, ¿no?, que me parece interesante para los que desconocemos este eslabón del ciclo del libro, ¿no?, que cuando quieres contratar o sea, ¿cómo contrata una editorial a un traductor? ¿Cómo es la manera de acceder a un profesional de estas características, ¿no? A lo mejor tenemos a alguien aquí que ha estudiado traducción o que quiere ser traductor literario. ¿Cómo muestra su trabajo a una editorial? Si es un desconocido, puede y que quiera empezar, puede escoger un texto que le gusta mucho, que le gustaría traducir, y hace unas cuantas páginas de prueba para demostrar que sabe traducir y lo envía no a una editorial, sino en lo mejor a 20, esperando que alguno conteste. Y entonces la editorial
hace una revisión de esta muestra y si está de acuerdo y si la calidad le parece interesante, puede pedir a este traductor, a esta traductora, o que hagan un informe de lectura del libro que ha traducido, o lo toma nota y dice, bueno, cuando yo tenga un libro de X de esta lengua, quizás vaya a recurrir a esta persona, porque cada editorial tiene un fichero de traductores de las lenguas más comunes y también de algunas de las lenguas exóticas que pocas personas conozcan. Y estas son perlas, ¿no? Entonces uno dice, ay, tú tienes a alguien, el polaco, que sea de fiar y que encima de todo tenga quizás tiempo libre, pues dámelo. Y así se pasan la información. Cuando eras editora en Alemania, ¿así lo hiciste tú, por ejemplo, para encontrar al traductor de Cortázar, de Rayuela? ¿Cómo fue ese proceso? Bueno, el problema de Rayuela fue muy especial. Fue el primer libro que yo contraté cuando empecé a trabajar en SOCAM y tardamos 7 años hasta tenerlo publicado. Entonces resulta que entre tanto se traducían unos cuentos de Cortázar y había un escritor de la República Democrática Alemana que había vivido en Bilbao, así que conocía la lengua, y había traducido un volumen de cuentos de Cortázar y lo había hecho bien. Entonces él decía, ay, sí, yo me meto con Rayuela. Pero mientras que estaba con Rayuela, se le ocurrió una novela y dejó Rayuela de lado y escribió su propia novela. Entonces, pasando el tiempo, en fin, reclamando, yo fui de visita en Berlín Oriental en aquel momento, cruzando el muro, todo este tipo de cosas para decir, ¿cuándo lo vamos a tener? Sí, pronto. Finalmente nos lo entregó y resulta que su bagaje cultural no estaba a la altura de Rayuela. Entonces tuvimos que pedir a una filóloga ducha, sobre todo en literatura francesa y filología francesa e inglesa, y la revisión tomó otro año más. Y luego salió publicado. Y Cortázar estaba tan feliz como solamente un cronopio puede estar feliz. Estaba bailando catalá y todas las cosas que se hacían y estaba verdaderamente feliz porque él pensaba que Rayuela nunca iba a salir a alemán, tenía una superstición, que había una maldición sobre esta novela con Alemania porque había una chica que la quería traducir pero que no tenía la capacidad de traducirla y entonces él pensaba que hacía hechizos para que no saliese, así que fue complicadísimo, pero lo logramos. Y antes estábamos hablando, a mí Rayuela, traducirla me parece hasta fácil, que Michi dice que no, pero al lado de la que hablábamos antes, ¿no? Tres tristes tigres, que me parece como complejísima. ¿Cómo fue el proceso con Cabrera Infante? Estás buscando los libros verdaderamente que han dado más problemas. Es decir que, claro, ¿cómo traducir Tres tristes tigres? Complicadísimo. Entonces hay que saber cubano, hay que conocer Cuba y todo esto. Entonces tuvimos una traductora que dudó mucho, que había vivido, era de la RDA, de la República Democrática, había vivido un par de años en Cuba y cuando el barco regresó con ella, ella se bajó del barco en Hamburgo, con lo cual, digamos, tenía conocimiento de Cuba. Y después de dudar mucho y hacer 2 pruebas que examinamos entre todos para ver si decimos adelante. Escribí al autor diciendo, Eureka, tenemos la traductora y muy bien. La traductora se enfermó, tuvo cáncer y se murió. Bueno, entonces otra vez la búsqueda. Entre tanto, el contrato había vencido, había que renovarlo. Bueno, y un segundo traductor, que era el traductor de Cortázar, pero no conocía
el cubano, pero era muy ingenioso. Decía, bueno, igual yo me meto y no sé qué. Empezó y al cabo de medio año dije, no puedo. Con lo cual, otra vez yo, Cabrera Infante, oye, Guillermo, tampoco. Entonces, él, que era maniático y decía, en fin, todos le persiguen, y yo había viajado un par de veces a Cuba, invitado, entre otros por Alejo Carpentier, para que conozca Cuba. Oye, chica, tú tienes que conocer a Cuba, en fin, vete y no sé qué. Y me hicieron todo un periplo por editoriales para que conozca esto. Y además, y entonces yo tenía cierta simpatía por Cuba porque me habían tratado muy bien, me había visto el amor que tenían al libro, el cariño, la dedicación. Bueno, entonces Guillermo pensaba que yo era espía cubana y había contratado el libro para que no publicásemos jamás esta novela en Alemania. Así que otro problema. Bueno, finalmente encontramos otra persona, otra vez prueba de traducción, y él llevó a cabo la traducción, tardó bastante, lógicamente, y fue muy ingenioso y la traducción salió formidablemente bien. Cuando estaba publicada, la editorial hizo una fiesta para Cabrera Infante, lo invitamos desde Londres, estaba el traductor, por supuesto, a su lado, y toda alegría, toda felicidad, una fiesta cubana en Frankfurt, muy especial, y Guillermo estaba feliz, simplemente feliz, y la traducción fue tan excelente que luego recibió un premio de traducción en Alemania. Tenemos varios premios de traducción en Alemania, sé que recibió el más importante. Así que tardó, eran luchas, digamos, de años, claramente de años, porque en los años 70, 80, sobre todo en los 60, 70, el boom no había entrado a Alemania. Y los pocos libros que se habían traducido, algunos con recortes a Jorge Amado, le cortaban 50 páginas, bueno, sobran, en fin. El libro al peso. Y otros, a Rulfo no le cortaron, pero le añadían un poco de palabras para que sea más fluido, mientras que la lengua de Rulfo está seco. Entonces, faltaban traductores y faltaba toda una generación de traductores nuevos que se creó con la demanda. Es decir, que de repente estos traductores se les necesitaba, se les apreciaba, se les mimaba, porque había pocos, así que estuvimos siempre muy amables con todos ellos, tratándolos como flores, y sobre todo los buenos. Y esto dio como resultado que ahora no hay libro castellano donde yo no tenga un traductor apto para vertirlo al alemán. Al revés, no es así el caso. Es decir, que aquí traductores del alemán faltan muchísimos y, como dijimos antes, de otras lenguas más exóticos como de los países del este, más todavía. Me gustaría que nos contaras también la anécdota, porque me parece además como muy ilustrativa, cómo llegó a tu editorial alemana Recursos y Métodos de Alejo Carpentier. Bueno, con Alejo Carpentier resulta que Insel, la editorial hermanada con Sorkamp, había publicado El Reino de este Mundo mucho tiempo antes. Y cuando entonces de repente venía, y El siglo de las luces, con un título imposible, por cierto. Y entonces la editorial pensaba que era lógico de que iban a tener los nuevos libros de Alejo Carpentier también, pero solamente tuvimos el concierto barroco y Recurso del Método, el agente lo vendió por más dinero a otra editorial. Resulta, bueno, todos con bronca. Y entonces publicaron el libro,
en una muy mala traducción. Y entonces había un crítico muy concienzudo y muy respetable en Alemania que adoraba a este libro y decía, lo que han hecho con este libro es un crimen. Escribió una reseña en una revista de varias páginas donde no quedó nada. Entonces, yo que andaba en este caso ya no como amiga de Carpentier, pero ya lo había visitado en la embajada de La Habana en París y decía, bueno, ahora cuando viene otra novela que fue la novela de Colón, por cierto, queremos tenerla y le hablé de la traducción fallida de esto y le mostré, aquí lo tienes. Y entonces, porque él no leía alemán, y le tradujo algunas de las perlas. Y cuando resulta que el traductor había confundido Beethoven con Debussy, con Clair de Lune, Carpentier explotó, porque como musicólogo esto era un crimen de lesa majestad, y decía, ni hablar, ¿ya? Entonces, rescindió el contrato con la otra editorial, bueno, cuando se terminó la vigencia del contrato, y nosotros hicimos una traducción enteramente nueva. Y encima de todo, pudimos hacernos ya con toda la obra de Carpentier, porque en Surkamp se hacía política de autores, es decir, que de un autor todo. Por eso yo publiqué como 20 y tantos libros de Octavio Paz y todos los libros de Vargas Llosa, y etcétera, etcétera. Y entonces cuando salió la novela de Colón, entonces le hicimos una fiesta en Frankfurt, era durante la Feria del Libro, un 12 de octubre, y era el banquete anual que ofrecía la editorial a los libreros y los autores y todo esto, una fiesta muy grande. Y Alejo, que era un hombre visual, en fin, cuando vio el banquete, que era para, qué sé yo, 100 personas o 120, todo en honor suyo, él como figura capital, entonces estaba encantada. Y así había 2 personas de la Embajada de Cuba de Bonn que venían, y es ahí cuando decía a estos señores, oigan, esta chica tiene que ir a Cuba. Y así llegué yo a Cuba. Los sigo invitando a interrumpirme para preguntar, a ustedes y a los que nos siguen online. Si tienen cualquier curiosidad, la pueden hacer en cualquier momento, ¿no? Si no, sigo preguntando yo. ¿Tú crees, Michi, que se puede traducir una obra que no te guste? Mira, normalmente un traductor se queda fiel a su autor. Todo autor tiene alguna novela que quizás no sea tan lograda. Inclusive las vacas sagradas, como Vargas Llosa, tienen alguna obra que no es del todo, digamos, lograda. O no guste tanto, pongámoslo así. Pero entonces se queda fiel al autor porque conoce el estilo, ya sabe las manías que tiene quizás este autor estilísticamente hablando, y sigue. Que un traductor acepte un encargo de traducir una obra que no le guste nada, también es posible porque se necesita el dinero, entonces lo hace así un poco con la mano izquierda, y esto a veces se nota. Se nota. Aunque no tiene que ver con la traducción, voy a aprovechar que tenemos a Michi aquí y que antes nombraste una figura que también forma parte de esta industria, que no vamos a dedicarle una charla específica, pero que me parece que es interesante que sepamos de quién se trata, que es el scout. ¿Qué hace un scout? Bueno, las editoriales normalmente de todos los países tenían su scout en Nueva York. Entonces el scout de Nueva York
recorría las agencias literarias, sabía de un libro que se iba a publicar dentro de un año y que estaba trabajándose, y el scout, para poder vivir de su trabajo, normalmente tiene un abanico de editoriales a quienes les ofrece información. Entonces buscan una editorial en Italia, una en Francia, una en España, una en Alemania, etcétera, para informar de lo que viene de Estados Unidos, porque es allí donde la venta de los bestsellers, claro, anima el negocio. Antes era cada feria de Frankfurt, era la locura, a ver quién diablos este año se hace con la novela de los superventas. Y entre tanto, por ejemplo, cuando en Alemania había más interés por América Latina, entonces muchas editoriales no tenían gente en la editorial que sepa castellano. Entonces buscaban también información sobre el mundo iberoamericano. Entre tanto, en Alemania se ha aprendido tanto el castellano que ha desbancado a Francia, al francés, en el gusto de los estudiantes, que casi todas las editoriales tienen sus editors que saben castellano. Con lo cual, en que un scout encuentra ahora una editorial alemana, le cuesta más. Algunos todavía tienen, porque tampoco el negocio es tan fuerte. Y porque el scout puede tener un dinero de base y luego una comisión sobre el libro que propone, que es aceptado y que luego quizás haya aportado ganancias. Y esto para cada scout y para cada editorial existen otras maneras de trabajar. No hay una regla que diga un scout tiene una base fija y luego porcentaje. Es decir, que ahí todas las variaciones son posibles. ¿Y en España sí que sigue habiendo scouts? Sí, del mundo anglosajón, desde luego. Y hay scouts que ofrecen títulos españoles a Italia, a Francia, también ahora que el mercado en Estados Unidos tiene un poco más de interés por América Latina, aunque son todas editoriales chiquitas normalmente, pero que yo tengo amigos que trabajan de scout y no tienen cliente alemán, por ejemplo. ¿Cuál es el límite del autor durante el proceso de traducción? ¿El límite de intervención del autor durante el proceso de traducción? Bueno, se hace un contrato y se estipula la fecha de entrega. Luego, la fecha de entrega es una variable, porque si el traductor dice que no ha terminado a tiempo, pues ¿qué le vamos a hacer? Entonces, hay prórroga porque no te queda otra. Porque si, por ejemplo, Rayuela y muchos otros ejemplos. Es decir, y la manera de que el autor puede intervenir, normalmente el autor no interviene salvo que haya una relación directa entre traductor y autor. Por ejemplo, muchos traductores hacen preguntas a sus autores que traducen y el autor les contesta. Así que, pero esto está fuera del circuito editorial, es un tema entre autor y traductor, y esto es muy normal. Por ejemplo, Carlos Ruiz Zafón tenía que contestar miles de preguntas de su traductor al alemán, Peter Schwag, que era muy minucioso y decía, ¿qué significa? ¿O qué quieres decir con eso? Es decir, que esto lo hay muchos autores se prestan voluntariamente y otros no tanto. ¿Ah, sí? Se da el caso de que cuando un autor entrega la novela a la editorial, en concreto al traductor, que se mantenga un diálogo entre el autor y el traductor, cómo piensa esta persona que ha escrito, qué es lo que quiere transmitir en su obra, porque muchas veces
en las traducciones pueden haber giros que no corresponden a los sentimientos de él. Por supuesto. Es decir, que por eso, digamos, hay relaciones entre autor y traductor que se convierten en amistades. En fin, yo sé que el traductor de Eduardo Mendoza al alemán terminó siendo amigo de Eduardo y iban a almorzar juntos porque los dos vivían en Barcelona, y entonces esto es lo que efectivamente hace el trabajo solitario mal remunerado del traductor más placentero. Y mi otra pregunta, no intervengo más, ¿no? Cuando se Puedes habló de la intervenir todo lo que inteligencia, usted quiera. cuando se habló de la inteligencia artificial, hoy no las pone, uno se pone en el ordenador y aparece el copiloto. O sea, constantemente, e incluso la propaganda, se da el caso de gente que dicen que han escrito alguna novela a través de la inteligencia artificial o busca soluciones a través de la inteligencia artificial. Mi pregunta es, cuando un traductor puede presenciar o puede comprobar de que hay muchos elementos de inteligencia artificial. Bueno, ahora resulta que los editores piden a sus autores una declaración que la obra ha sido escrita sin inteligencia artificial. Para protegerse. Esto ahora va a ser cada vez más frecuente, que efectivamente los editores, para evitar de que se encuentren con un camello algo involuntariamente y no lo hayan detectado, estén legalmente protegidos. Y lo mismo, pero tardará, puede ser el caso de la traducción. Es decir, que el traductor, cuando firma el contrato, también tiene que decir que él ha hecho esta traducción sin ayuda de IA. Es muy reciente todo esto porque, claro, el fenómeno es reciente. Lo que pasa, ya que galopa a velocidades impresionantes, entonces las editoriales, todos están un poquito más detrás, pero se está empezando está ya figurando en los contratos, en muchos contratos. Jérese. Teníamos a Mayra Ramírez. Les saludo desde Guatemala, trabajo en la Universidad Francisco Marroquín y mi tarea en la cadena es la venta, cual es fascinante, y todo esto que estoy escuchando me sirve mucho para entender qué es lo que pasa dentro de la cadena. Tengo una consulta, lo de la IA también lo iba a preguntar, pero me queda claro, muchas gracias. Quiero saber si hay un libro que no se pueda traducir, que definitivamente digamos, no, este no se puede traducir. ¿Existe eso? Bueno, estoy pensando en este libro de Perec, me parece, que faltaba siempre una letra, ¿no? La U o algo así. Ajá, sí. No sé si esto se ha traducido o no se ha traducido. Yo a primera vista diría que eso es imposible. Se ha traducido. Ya. Bueno, este traductor, esta traductora, premio. Pero hay algunos libros sumamente complicados para traducir, y entonces también el editor dice, imposible, muy buen libro, pero imposible para traducir, no encuentro la persona que lo pueda hacer, y no se hace. Y claro, el marroquí es otro de estas lenguas exóticas, digamos. Si traductores del marroquí, yo no sé si hay muchos. Hay algunos, me consta, pero no creo que sean muchos. Así que otra rara avis. Sí, el marroquí entiendo que sí que será más fácil pasarlo al francés. Al francés, ¿no? sí, pero Sí. si es directo. Si es directo, sí. Debe ser O del más Egipto. complicado. Al hilo de esta pregunta, yo creo que si no se encuentra con lo mismo que ha dicho que hay idioma imposible, una palabra que sea imposible de traducir. Porque yo me ciño aquí, por ejemplo, yo no soy canario, pero dice, ese niño está enralado. Y yo explicarle lo que es un enrale a un peninsular,
que tengo que dar vueltas, ¿no? Entonces yo pienso que un traductor, ¿qué hace en esas situaciones? Tiene que escribir una frase más grande para explicar esa palabra, porque a lo mejor no hay en el idioma que estamos. Antes se ayudaba con notas de pie de página, que son muy mal vistos hoy en día. A veces son imprescindibles. Entonces, este sería un caso de nota de pie de página. De nota de pie de página. Y otra cosa, con la IA, ¿hay un método que sea totalmente fiable para detectar que se ha usado la IA? ¿O es por la intuición, por el razonamiento del editor? Digamos, yo estoy muy alejada de la IA y prefiero quedarme en esta posición, así que no lo puedo decir. Yo creo que detectarlo es muy complejo y conlleva muchos riesgos, porque los profesores que ahora tienen alumnos que hacen sus exámenes con IA, ya tienen este problema. Por eso algunos optan de decir, ya no hacemos este tipo de trabajo en casa, ver oralmente, a ver, ¿qué es lo que sabes? Y esto cambia mucho. Así que los algoritmos yo creo que trastornan totalmente nuestra comprensión de tal como la hemos conocido, la literatura, la cultura en toda nuestra vida. De repente hay un break y a ver lo que viene. ¿Por qué te parece que están mal vistos ahora las notas a pie de página? Porque interrumpen la lectura y uno, si es una palabra no tan compleja, desconocida, entonces el traductor lo hace disimuladamente, que lo explica un poco en el texto, porque las notas de pie de página hacen que una novela tenga un cierto parentesco con un trabajo académico, cosa que no puede ser, está mal visto. Así que y además las notas de pie de página ahora no se ponen en pie de página, sino atrás en un apéndice, simplemente para no interrumpir el fluir de la lectura. Hay una pregunta más de alguien online, es Jacqueline, dice, ¿nos pueden platicar un poquito sobre cómo se manejan los derechos de autor con el traductor? Sí, el traductor tiene un contrato de traducción que ahora, digamos, en Francia, en Alemania y también en España, obedece a ciertas reglas. Es decir, que cobra un precio fijo por página, que es un precio fijo miserable, dicho sea de paso. Y luego en el contrato queda estipulado, si el libro ha vendido mucho y bien, entonces le toca un royalty. Una vez cubierto el anticipo, por así decirlo, y ahí también hay editoriales que son más generosos y otros que son más tacaños, y el contrato de traducción que existe es un modelo, pero no todo el mundo lo acepta, pero básicamente es una cantidad fija. Y, por ejemplo, aquí la página fija tiene 2100 caracteres y luego los precios oscilan entre 11 y 14 euros, eso sí que miserable en Alemania. Y en Francia la página tiene 1800 caracteres y el precio es más elevado, 20, 24, 20 euros. Así que aquí los traductores de verdad necesitan mucho amor a la labor y mucho idealismo. Yeah. ¿Tenemos alguna pregunta más? ¿Sí? Bueno, Michi, encantado. Es de una enorme responsabilidad cuando llega el libro al traductor, sin duda, ¿no? Ponerse a la altura de luego del autor, ¿no? De ser fiel a esa obra. Un poco a lo que decía aquí el caballero antes, me surge esa cuestión, por ejemplo, vamos a poner un escritor siciliano, el traductor puede saber italiano, pero hay localismos en Palermo, en Siracusa, Messina, Catania. ¿Hasta qué punto el traductor debe involucrarse en la cultura de esa
región para aprender todos esos localismos, o detectar al 100% lo que ha querido decir el autor? ¿De qué herramientas disponéis? Bueno, los traductores se ayudan entre ellos, diciendo, tú has traducido ¿sabes qué significa esto? Hay chats abiertos entre traductores cuando se encuentran en Tarazona o en otros sitios, intercambian información. Luego, si tienen el autor vivo, piden al autor ayuda, y el traductor a veces también antes dice, no, yo no soy capaz de traducir este libro y no lo voy a hacer. Y entonces quizás el editor que lo ha querido publicar se queda en ascuas porque no encuentra quien lo traduzca. Eso también a veces surge. Se ha traducido Panza de burro a 15 idiomas, ¿no? Yo creo Se ha traducido al alemán y bien. Entonces, termino yo con una que no tiene que ver con la traducción. Aprovecho que conoces tan bien el panorama literario español actual. A mí me gustaría saber qué te entusiasma y qué te decepciona de este panorama, ¿no?, que vivimos hoy en día en la literatura en español. Bueno, lo que celebro es que la edición se ha abierto a las mujeres. Ahora, digamos, hay más o menos igual posibilidades para un hombre y una mujer de salir publicado. Inclusive yo diría que las mujeres en este momento tienen una ligera ventaja, porque son las mujeres que leen más que los hombres, entonces la demanda allí es un poco más fuerte. Lo que me decepciona es que aquí efectivamente se publica muchísimo y muchos libros son poquita cosa. Entonces a mí me gustaría que los editores hicieran una criba más crítica. No todo vale, pero como se dice, para cada uno hay un grupito de interesados, y luego está el self-publishing, que un autor que no ha tenido suerte con las editoriales, pues decide publicarse él mismo, y tenemos este fenómeno de 50 Shades of Grey, ¿ya?, que ha sido un boom. Ahora, digamos, tanto papel, basura, hay que eliminarlo ahora, es decir, que ahí el mundo es ancho y ajeno. Pues muchísimas gracias, Michi, por estar aquí hoy con nosotros. Muchas gracias a todos ustedes por venir. Y la verdad es que les aconsejo mucho, ya han visto que tiene innumerables anécdotas con los grandes nombres de la literatura que hemos leído todos, ¿no?, con los del boom. Este ensayo que tiene Michi de Mariposas Amarillas y los Señores Dictadores es una delicia de leer, se los recomiendo mucho. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por la invitación, gracias a todos ustedes.